Bienvenidos a otro programa de Al Diván con el Dr. Castillo. Sin excepción, este programa también trae un líder científico latinoamericano. Ya no podemos decir colombiano, speaker internacional que nos ha representado muy bien en otras partes del mundo, hablando de muchísimos temas, pero hoy quise invitarlo porque para mí es uno de los expertos en osteoporosis, vitamina D y desde su punto de vista. Ginecólogo él, de la Universidad del Rosario, Jorge. Muy bien, del Rosario. Amigo, realmente disfruto mucho sus conferencias y creo que vamos a disfrutar hoy de un conversatorio. Gracias por venir, Camilo. Muchas gracias, Jorge. Un placer estar aquí contigo y felicitarte por tu programa, porque además no solo en la innovación, sino compartir espacios diferentes a los convencionales. Esperemos que sea un programa para todos nuestros médicos. Esperemos que, bueno, yo estoy aprendiendo mucho de los que se sientan en el diván. No sé si ese diván tiene algo, pero saben muchísimo los que están ahí. Espero que podamos compartir toda esta información con nuestros médicos. Vitamina D. Yo tengo esta diapositiva para explicarle a los médicos vitamina D porque existe el colecalciferol, que es el D3, y existe el ergocalciferol, que es D2. Porque muchos lo confunden y de hecho cuando lo medimos en sangre aparece 25 hidroxivitamina D2, D3. ¿Te gusta más la D3, la D2? La D3, sí. Tal vez incluso pensando en los parámetros de medición sanguínea estandarizados para poder evaluar cuándo hay deficiencia, cuándo hay insuficiencia, cuándo es un estatus normal. Que de eso vamos a hablar ahorita durante todo el programa. Realmente la vitamina D3 se le ha dado una gran importancia a nivel óseo, ¿no? De hecho, todos sabemos que y eso nos lo enseñaron desde pequeños, que la vitamina D servía para absorber el calcio. Pero hoy, además, hemos encontrado una cantidad de bondades de la vitamina D y eso es lo que obviamente quiero hablar contigo. En embarazo, de pronto hablar algo de abortos, hablar algo del cáncer de mama. Pero esto es lo que hay clásico, la vitamina D mejora la absorción de calcio. Si no hay vitamina D, ustedes ven que se disminuye en un muy buen porcentaje la absorción de calcio y por eso nosotros la estamos dando. Pero también la damos porque la vitamina D es un gran modulador del sistema RAN-ligando que tiene que ver con esa interacción entre osteoblasto y osteoclasto. Y miren cómo la vitamina D tiene que ver también con muchas otras células y dentro de esos, ahí te lo subrayé, el cáncer de seno. ¿Qué tanta importancia tiene hoy la vitamina D en cáncer de seno, Camilo? Mira, sin que entremos en detalle, porque ahorita vamos a hablar de eso un poquito más, pero en general. Sí, mira, yo creería, Jorge, que este tema de la vitamina D, para adentrarnos en responder concretamente tu pregunta, el tema de la vitamina D me parece a mí que ha sido uno de los tópicos que ha acelerado el conocimiento de una forma increíble. Lo que conocíamos de vitamina D hace 2 o 3 años, que era todavía un poco en el terreno, a mi juicio, un poquito especulativo en todas las funciones extraóseas, hoy en día ya es una realidad. En el caso concreto del cáncer de mama, al igual que otros cánceres, como por ejemplo el de próstata, el cáncer de colon, realmente lo que sabemos hoy en día son los efectos antiangiogénicos y proapoptóticos que tiene la vitamina D mediante una serie de genes en los diferentes órganos blancos donde actúa, en este caso, en cáncer de mama. Y hay estudios que si quieres más adelante podemos profundizar un poquito más para ver en la práctica clínica cómo se ve la asociación entre óptimos niveles de vitamina D y menor asociación de cáncer mamario. Porque los antiangiogénicos que conozco son carísimos, es decir, este sería el antiogénico más barato del mundo. Pues sin duda alguna, ese es uno de los efectos en los órganos blancos por mecanismos de acción distintos a los otros órganos donde actúa, por ejemplo, a nivel óseo, es un mecanismo de acción diferente. A nivel celular, podríamos decir que sí tiene propiedades antiangiogénicas y proapoptóticas en relación directamente con patología oncológica. Interesante, voy a aprender muchísimo.
Lo que sabemos esto de los estrógenos, que es quizás el detonante de la osteoporosis y por eso la osteoporosis se ha clasificado en o es del anciano o es de la menopausia, ¿cierto? Los estrógenos, como ves ahí, tienen mucho que ver con la regulación de factores inflamatorios. De interleuquina 6 quizás es la más importante, ¿no? Sin duda, sin duda. Los estrógenos, yo soy un convencido cuando me dicen cuál es la molécula más eficaz para la mejoría de la resistencia a la calidad ósea, los estrógenos, ¿sí? Porque los estrógenos actúan a todo nivel, no solamente en la absorción del calcio, incluso son unos mediadores indirectos de la actividad de la vitamina D a nivel renal. No es lo mismo vitamina D con estrógenos que vitamina D sin estrógenos. Y por otro lado, los efectos que hacen los estrógenos, no solo en las células blanco óseas como la actividad osteoclástica, sino en la mejoría de la producción de osteoprotegerina para bloquear ese proceso de remodelado. Entonces, cuando uno se pone a ver, yo no conozco una molécula que actúe en todos los aspectos y en todos los puntos esenciales para mejorar la calidad del hueso, la resistencia del mismo y pues obviamente conocemos las pruebas contundentes de su efecto antifractura. Entrando en ese nivel, el péndulo, ¿por dónde va? Porque recuerda, el WHI hizo que el péndulo se fuera al extremo. ¿Ahora dónde va el péndulo? ¿Al lado, en el centro? ¿Ya pasó ese centro y está hacia el otro lado? Te voy a compartir un dato, gracias a tu pregunta, que salió publicado hace 2 semanas. Y es una publicación que simplemente lo que hace es consolidar y detener el péndulo para que no se mueva más. El péndulo que se fue para el lado de horror con los estrógenos, cáncer asociado a los estrógenos, riesgo trombótico y cardiovascular con los estrógenos, y se volvió para allá porque venía del otro extremo. Hoy en día creo que estamos ajustados al punto medio. Hace 2 semanas sale la publicación, todavía no es oficial, pero ya hay un comentario de la Sociedad Mundial de Menopausia al respecto, pero va a salir la publicación de la cohorte que continuó en buena medida después del WHI recibiendo estrógenos y fueron seguidas a lo largo del tiempo y seguidas a lo largo del tiempo después de 18 años las mujeres que cayeron en el grupo placebo. Me explico. Durante 7 años recibieron unas estrógenos y otras placebo. Se acabó el estudio, pero un buen porcentaje, cerca de 2.500 mujeres, fueron seguidas hasta 18 años después. ¿Con estrógenos? No con estrógenos, sino las que recibieron estrógenos fueron seguidas, las que recibieron placebo fueron seguidas, monitoreadas, cautivas. Eso que llama uno para mirar la memoria metabólica que nosotros hablamos. Exactamente, haz de cuenta. Pues los datos de los que recibieron estrógenos y fueron seguidas después de 18 años, significativamente 25% menos de riesgo de cáncer de mama, en comparación con las que recibieron placebo. Hoy por hoy, con base en esos resultados, y en otros sí prospectivos, sí de seguimiento en el largo plazo, podemos decir que en las mujeres sin útero que reciben solo estrógenos, por las indicaciones que además no han cambiado, por lo cual deben recibirlos, un efecto secundario positivo, un beneficio extra positivo, puede ser la protección de la mama. Mira lo paradójico. ¿Ah? Bueno, esto va cambiando y se va poniendo bueno. Recuérdenme más adelante invitar al doctor Camilo Rueda para hablar solo de estrógenos. Me parece que esto puede ser muy importante. Hoy nos toca hablar de vitamina D en la menopausia y como bien has clasificado hay unos efectos óseos y hay unos efectos extraóseos. Digamos que a modo de introducción, después de la menopausia, ya que estoy colocando 50 años, está bien esa edad, 50 años, hasta la muerte, la mujer tiene alrededor de, o la mujer después de los 50, 1 de cada 5 va a tener una fractura de cadera. Con esta mala calidad de vida, porque las mujeres terminan no recuperándose y con una mortalidad del 20%. Y a nivel de columna, pues 1 de cada 2 mujeres después de los 50 años van a tener en algún momento una fractura de columna, que va a ser una de las principales razones por las cuales van a consultar al servicio de urgencia. En ginecología en general, yo sé que tú tienes una alta experiencia, sobre todo en mujer menopausia, pero en general, cuando hablamos del ginecólogo, ¿hay conciencia de este perfil hacia futuro de la osteoporosis? Mira, en términos generales sí, pero estamos todavía
muy cortos en que el ginecólogo, que es el médico de la mujer, haga realmente conciencia de esto. En términos generales sí, pero nos falta empoderarnos todavía más. Y eso redunda en lo siguiente. La mujer, por lo general, no cambia El ni ginecólogo. de marido ni de ginecólogo. El marido Por sí, lo mamá, general, sí. ¿sí? Eso ha ido cambiando, pero no cambia de ginecólogo, ¿sí? Claro. Entonces, el ginecólogo que ve a la mujer en etapa preconcepcional, después la ve durante el embarazo, la ve a lo largo de su vida reproductiva y entra a ver en la madurez, pues conoce a su paciente a lo largo de toda su vida y de ahí la importancia de que sea él la cabeza que dirija la salud de la mujer y su calidad de vida y la promoción y prevención de su salud a largo plazo. ¿Y cuántos partos en la última semana, Camilo? Uy, Jorge, déjame decirte que creo que el último parto lo atendí hace más o menos unos 8 años. Eso quería saber. Sí. A los ginecólogos, perdóname la palabra, ¿se van aburriendo de los partos o va siendo más interesante este aspecto hormonal de las mujeres? No, yo creo, Jorge, que como todo en medicina, cada vez más las especialidades tienden también a subespecializarse. Hoy podríamos decir que los ginecólogos y obstetras, somos todos ginecobstetras, nos podemos dividir en los que hacemos más ginecología, los que hacen más obstetricia. Y entre los que hacemos más ginecología hay diferentes áreas también de interés para profundizar, o la patología oncológica, o la patología de piso pélvico, la cirugía mínimamente invasiva, o la cirugía mamaria, incluso que la hemos retomado cada vez más los ginecólogos, y la endocrinología ginecológica, la menopausia. Y esto fue lo suyo. Y esto fue lo mío. ¿Y cuál fue la razón? Pues mira, la razón te la voy a decir cuál fue. Yo quería ser internista. Y yo estaba por definirme a ser internista y cuando empecé a rotar por ginecología, vi una cantidad de similitudes con la medicina interna, pero especialmente cuando abordábamos los temas en el pregrado de endocrinología ginecológica, de la patología eh, propiamente ginecológica, incluso en obstetricia también había tratados de medicina interna. La hipertensión inducida por el embarazo, eso es un tratado de medicina interna y la diabetes gestacional, De etc. acuerdo. Cuando hice el internado, duré 3 meses con un paciente que nunca se mejoró, porque yo lo hice en el Hospital Santa Clara, un hospital neumológico que tú lo conoces en Bogotá. Y pues era un señor con una bronquitis crónica, diabético, de esos que no se mejoran. Entonces yo dije, bueno, esta es una especialidad donde uno siempre tiene que acompañar a un paciente crónico y que uno nunca lo va a mejorar. Para mí eso era como muy duro. Entonces me confronté mucho con eso y dije, me voy por ginecología. Y hoy en día me dedico como a la medicina interna de la ginecología, al manejo de los lípidos, al manejo de la intolerancia a los carbohidratos, a toda la parte endocrinológica. Entonces, digamos que la decisión que tomé fue como coherente con lo que terminé haciendo. Yo creo que es el momento de hacer un homenaje al doctor William Onatra, Uy, sí, ginecólogo, menopausiólogo, si me sí, permite la expresión, mi profesor en sí. la Universidad Nacional, y creo que muchos le debemos parte del conocimiento al doctor Onatra, Sin ¿no? duda, fue el pionero de la Asociación Colombiana de Menopausia en Colombia. Y yo tuve el privilegio de trabajar con él muchos años, ya a lo largo de su muy buena producción y en sus últimos años de vida. Y sí que me enseñó ser un incansable del conocimiento, una persona entusiasta por cada día aprender más y siempre estaba dispuesto a enseñar y a trabajar. De acuerdo, Camilo. Aquí entonces vemos que hay osteoporosis primarias, secundarias. La secundaria es un capítulo también muy grande y uno ve aquí casi que lo ponen de última, pero para nosotros la más importante es todas las alteraciones del ciclo estrogénico, la falla ovárica prematura. Eh, yo creo que con lo del péndulo hay más conciencia de reemplazar a estas pacientes a los 40, 45 años que en algún momento lo olvidamos, ¿cierto? Sin duda. De hecho, hoy en día existe una nueva indicación para hacer una suplencia hormonal, y no solamente suplencia hormonal, sino suplencia de los elementos esenciales para mejorar el efecto de aumento de remodelado óseo. Estamos hablando calcio elemental y sin duda alguna vitamina D en pacientes con falla ovárica precoz. A partir de la falla ovárica por debajo de los 40 años, la indicación hoy en día es suplir a estos pacientes hormonalmente desde el punto de vista metabólico
hasta la edad mínimo de llegada a la menopausia, en nuestro medio a los 49, 50 años. Perfecto. Y ahí se lo pongo y lo acabo de subrayar. Dentro de las causas secundarias, la vitamina D y la baja ingesta de calcio. Y por lo tanto, suplir esto, pues tiene que mejorar la osteoporosis también. Ah, pues sin duda. Muy bien, el problema es, como sucede en todas partes del mundo, y traigo simplemente esta publicación del 2015 del Comité de Guías de Nutrición, la vitamina D y el calcio pues están en rojo, pasan un saldo rojo en la ingesta en Estados Unidos. En cambio hay otros problemas diferentes, pero vitamina D y calcio en todas partes del mundo, ¿no? En Colombia, bueno, tenemos el sol como principal fuente, pero desafortunadamente con estos climas y con la poca conciencia de la gente realmente de la exposición solar, vemos que todos los estudios, tú que hiciste parte del consenso de vitamina D y de osteoporosis, han encontrado una alta prevalencia de la deficiencia de vitamina D. Sin duda, y es paradójico cómo en culturas como las nuestras, en sitios del trópico aparentemente, donde tenemos la vitamina D en el día a día, hay tanta deficiencia y lo vemos en la práctica clínica. Claro, porque una cosa es vivir en el trópico y otra cosa es vivir en el trópico encerrado en una oficina. O vivir en el trópico sin tomar el sol. En Panamá, pero en la oficina, con el edificio al lado haciendo sombra. Exacto. Pues eso es una realidad que no podemos desconocer, y eso incide en las altísimas tasas de deficiencia y de insuficiencia de vitamina D de nuestra población. Fue difícil al principio convencer a los médicos que en países tropicales teníamos deficiencia de vitamina D, y sobre todo porque no la podíamos medir, ¿no? Claro. Era un problema. Acuérdate que tocaba mandar el tubo de ensayo a Estados Unidos, $400 la misión de vitamina D, y cuando llegaba abajo uno feliz, porque bueno, decía, por eso es que esta persona tiene osteoporosis, ¿no? Eso que tú hablas me afianza mucho más en decir que el tema de la vitamina D cada día nos enseña más. Fíjate que nos empezamos a romper mitos. Es que la vitamina D viene del sol y los países tropicales son ricos en vitamina D y no se necesita sino tomar sol. Pues eso es una realidad, pero también en el fondo es un mito. Claro. Porque volvemos a lo mismo. Una cosa es lo ideal y otra cosa es la práctica. Entonces, en la medida que fuimos desmitificando que los países tropicales no necesitan suplencia de vitamina D, pues porque fui dando cuenta cuando la pudimos medir y darnos cuenta de la comorbilidad asociada a deficiencia de vitamina D en nuestros países con tan alta prevalencia de déficit, pues que eso no es así. ¿Su primera charla de vitamina D? ¿Hoy? ¿No? ¿Se acuerda? Que si me acuerdo de mi primera charla de vitamina D. Uy, ¿cuándo fue mi primera charla de vitamina D? Tal vez en épocas cuando estábamos haciendo el consenso. Eso fue hace más o menos unos 3 años. Ok, esa fue su primera charla. Tal vez. No, señor. Me acabo de acordar todavía más. Muy bien. Ahora que me hablas de la residencia, no. Nosotros en la residencia teníamos un foro, que era el evento más importante de residentes y lo hacíamos una vez al semestre. Y cuando yo estaba en primer semestre de residente de primer año, organizamos el foro sobre patología ósea, un tema que era como hoy en día hablar de astronautas, osteoporosis. Y a mí me tocó las bases y hablé de vitamina D. Okay. Me tocó revisar qué era el colecalciferol. Okay. Entonces, la segunda charla de vitamina D fue como 15 años después. Muy bien. Mire, lo que lo marca a uno la vida. Y bueno, muy orgulloso de que hiciste parte de este consenso colombiano de menopausia, del cual no vamos a entrar, pero en la parte de abajo alcanzo a subrayar que todos los pacientes se les debe dar vitamina D y calcio. Sin duda, sin duda. Y es que yo creo que ese es otro de los puntos fundamentales que debemos enfatizar cada vez más, porque muchas veces, fíjate, y yo trato de enfatizarlo cada vez más, decimos, este medicamento, llamémoslo un bifosfonato, un SERM, la hormona paratiroidea, etcétera, etcétera, todos los medicamentos que han demostrado eficacia antifractura en determinados porcentajes, todos eficientes, se contraponen con otro grupo, que es un grupo placebo, donde también el placebo, en el consciente colectivo dicen, pero las de placebo también disminuyen el riesgo de fractura. No, es que las de placebo se le está dando calcio y vitamina D. Ok. Entonces no es lo mismo. Dar calcio y vitamina D disminuye el riesgo de fractura, sin duda alguna. Entonces, si yo doy calcio y vitamina D y además un medicamento determinado, pues disminuyo más el riesgo de fractura. Esa es nuestra próxima publicación, un metaanálisis de placebos.
Sí. Podemos sacar una data grandísima que pasó con el grupo placebo cuando recibieron calcio y vitamina D. Yo por lo menos no conozco un metaanálisis con esa revisión, Sí. pero sí interesante. Pero le voy a plantear un punto muy polémico desde ese punto de vista, y es que cuando uno lee, por ejemplo, esta publicación del 2017 sobre calcio y vitamina D, dicen que la evidencia es moderada, ¿sí? Porque inclusive es incierta. ¿Sabes cuál es la razón? Porque todos los estudios de riesgo de fractura los han hecho con calcio y vitamina D. Claro. Entonces, usted no puede hacer una evidencia grado 1 porque tendría que hacer un estudio donde das de pronto un antirresortivo, a un grupo no le das calcio y vitamina D y al otro sí. Ese es el problema. Pero yo quiero ir un poquito más a fondo. Eso, desde el punto de vista, llamémoslo epidemiológico, como lo planteas, es absolutamente válido. Pero desde el punto de vista ético, no hay ningún comité de ética a nivel mundial serio que apruebe un estudio para embarcarse en investigar una molécula con eficacia antifractura si el grupo que no la va a recibir no tiene las mínimas condiciones para disminuir riesgo de fracturas, calcio y vitamina D. Correcto. Entonces, por esa razón, pues todos los estudios también, en lugar de placebo, tienen que tener calcio y vitamina D como dato eficiente antifracturas, que lo que pretenden demostrar todas las moléculas es demuestro que mejoro más el riesgo de fractura. Totalmente de acuerdo, y por eso, por ejemplo, dar hormona tiroidea en la embarazada, entonces no, la evidencia no es muy fuerte, porque no hay el grupo placebo. Imagínate a una mujer embarazada no darle hormona tiroidea cuando conocemos todos los mecanismos fisiopatológicos que pueden ayudar a esa unidad fetoplacentaria. Exacto. Aquí pasa lo mismo, ¿no? Sin duda. Y de pronto uno podría dejar ahí fácilmente la discusión, pero yo me encontré, porque alguna vez me tocó hablar de esto en Ecuador. ¿Qué pasaría si los medicamentos se dan sin calcio y vitamina D? Y cuando hice la revisión, obviamente no encontré absolutamente nada. Pero esto es un estudio retrospectivo que se hizo con denosumab, y donde las mujeres eran muy, ¿cómo dice uno? No se tomaban la droga, eran muy necias, muy descuidadas. Bueno, está bien, muy necias. Sí, así son las mujeres, muy necias. Ok, muy necias, muy descuidadas. No hacen caso. Un gran grupo, un gran porcentaje de las pacientes no tomaron la calcio y la vitamina D. Y uno ve aquí las curvas en cambios de densidad mineral ósea, y observa cómo los redonditos son los que no usaron calcio y vitamina D, solamente denosumab. Y mira cómo hay una diferencia significativa. Cuando la usan. A cuando la usan arriba, a cuando no la usan abajo, a pesar de que están con el antirresortivo, ¿no? Entonces, es un estudio muy bonito porque obviamente no es un estudio diseñado para ver qué pasa si no doy vitamina D, porque no sería ético, pero como es un estudio retrospectivo, miraron cuáles eran las pacientes que no la estaban tomando y encontraron unas diferencias significativas. Me voy a meter entonces en esto de los niveles de vitamina D, porque yo siempre he considerado que esto sí es una hormona. Y no es lo mismo tener, y me perdonan hacer siempre una analogía con el hipotiroidismo, pero no es lo mismo tener TSH en 1 que tener TSH en 7 o tener TSH en 15, o dar hormona tiroidea de 50, de 100 o 200 microgramos. Entonces, uno ve aquí que sí hay unos niveles de vitamina D diferenciales. ¿Qué opinas de esta clasificación? Mira, me encanta esa clasificación porque es uno de los puntos duros, claramente, para poder afirmar hoy en día que ya conocemos no solamente las bondades de la vitamina D, sino las bondades de la vitamina D según el nivel. ¿Sí? Hasta hace 3 años sabíamos que lo ideal es estar en 30. Sí. Y por debajo de 30 es malo. Sí. Y por debajo de 20 más malo. ¿Sí? Estamos hablando de nanogramos a nivel sérico. Y por encima de 30, bueno, eso lo teníamos hace 3 años. Hoy en día con estos datos que tú muestras, podemos saber, desde el punto de vista del metabolismo mineral, fíjate lo interesante, solo desde el punto de vista del metabolismo mineral. Cuando la vitamina D está por debajo de 20 nanogramos, ¿sí? Va a haber un defecto significativo en la mineralización, es decir, la fragilidad ósea ahí por defecto de la fortaleza de la cortical es toda. Estar entre 20 y 30 bloquea el remodelado. Entonces, bueno, podemos decir que en buen número de mujeres puede dar un efecto antirresortivo por mejor absorción de calcio a nivel sérico por el efecto de la vitamina D entre 20 y 30. Por encima de 30 se ha demostrado que tiene el efecto antifractura y el efecto anticaída, específicamente a nivel de la fortaleza de la masa muscular. Entonces, si tú me preguntas a mí,
¿Cuál debería ser el nivel óptimo de vitamina D? Por encima de 30, desde el punto de vista óseo. Porque a mí no me interesa solamente bloquear el remodelado. Me interesa que la paciente no se caiga, que además no se fracture. ¿Sí? Pero ya sabemos hoy en día qué pasa cuando está debajo de 20, qué pasa cuando está entre 20 y 30, y qué pasa cuando está por encima de 30, no solo a nivel óseo, sino a nivel extraóseo, retomando la pregunta que me decías a nivel del cáncer de mama y muchas otras Que situaciones de la mujer. seguramente estaremos llegando a 40 para ver bondades a nivel de cáncer. Claramente, por encima de 30, 30, 40, 50, muy lejos de la dosis tóxica, vamos a tener muchos beneficios extras a los propiamente óseos en la Y mujer. menciono esto que me parece interesante, no esta discusión, sino esta conversación, porque muchos consideran entre 20 y 30 en pacientes jóvenes normal, pero por encima de los 50 ya en la menopausia sí creo que también hay una tendencia que todos por encima de 30. ¿Tú crees que el paciente más joven sí puede estar entre 20 y 30? En términos de la salud ósea, claramente, pero si nosotros vamos al efecto preventivo, que es donde yo quiero que finalmente lleguemos con el paso del tiempo acelerado, ¿por qué si yo tengo una mujer a los 35, 40 años, que de pronto tiene una herencia directa de cáncer de mama, para volver a tomar del tema, y si hay estudios que cada vez nos dicen que tener buenos niveles de vitamina D están asociados con menos riesgo de cáncer de mama? ¿Sí? Si yo tengo la indicación de darle vitamina D a esa mujer para su metabolismo óseo, ¿por qué no se la subo un poquito más para protegerle también la mama? Ese es un punto bien, bien interesante, independientemente de la edad de la paciente. Y por otro lado, yo creo que el punto clave es el siguiente. Estar encima de 30 va a tener más beneficios que estar por debajo de 30. Entonces la pregunta que debíamos hacernos es, si estoy por encima de 30, ¿qué tan cerca estoy de la dosis tóxica? A ver, entre 30 y 150 hay un abismo. Entonces, si estoy entre 50, estoy lejos de 150. Si estoy en 60, estoy lejos de 150. Y le estoy trabajando la salud ósea, protegiendo la calidad del hueso, pero además haciendo esos otros beneficios extraóseos que sí hoy por hoy, hasta donde sabemos, dependen del nivel sérico por encima de 30. Yo creo que donde sí hay consenso y no hay discusiones en este estudio de la doctora Nancy Malville, yo tuve la oportunidad, esto fue en California, estuve en directo, ahí sí como dicen, oyendo esta presentación, y ella decía que 33 era un punto de corte de los respondedores y no los respondedores. De hecho, si tú ves aquí en la gráfica, tiene unos radio de 4.5 veces más respondedores y están por encima de 33. Inclusive ella decía que por cada nanogramo que bajara la vitamina D en sangre, la respuesta disminuyó en 5%. Y esto hace necesario medir siempre la vitamina D cuando vamos a tratar pacientes con osteoporosis. Camilo, a mí me encanta también esta diapositiva porque fíjate que es el hombre y la mujer contrastado, pero se ve como más cositas en la mujer, ¿no? Pareciera que afectara más la deficiencia de vitamina D, Sí. pero pues es innegable que la gran mayoría de los tejidos tienen receptores para vitamina D y deben cumplir algún tipo de función. Pero la traigo básicamente para hablar contigo a un aspecto del cáncer de seno y tiene que ver con, por supuesto, vitamina D y cáncer de mama. Yo creo que conoces bien este estudio, ¿sí? Si nos quieres hablar algo de este estudio. Pues mira, esto era lo que estábamos comentando en un comienzo, de cómo los niveles óptimos por encima de 30 se han asociado inversamente al riesgo de cáncer de mama. ¿Qué quiere decir eso? A mayores niveles séricos de vitamina D por encima de 30, menos riesgo de cáncer de mama. Esto tiene que ver seguramente con el mecanismo de acción a nivel celular sobre la modulación y expresión de los genes que van a codificar para un efecto apoptótico y antiangiogénico. A mayores niveles se logran esos efectos. Y este estudio, ¿Qué es lo que vemos en la curva, no? Que es lo que vemos acá, exactamente, básicamente lo que muestra es cómo series de pacientes con riesgo de cáncer de mama, en la medida en que aumentaban los niveles séricos de vitamina D, tenían menos asociación de riesgo de cáncer de mama. Entonces, ¿cómo aterriza uno esto en la práctica? A ver, si yo tengo pacientes con factores de riesgo, es muy poco lo que yo pueda hacer en prevención primaria. Es que el problema del cáncer de mama es que no lo podemos prevenir. No tenemos estrategias para hacerlo. ¿En qué hemos avanzado muchísimo? En el diagnóstico temprano, en el tratamiento oportuno y en la curación. Hoy en día una mujer se cura de cáncer de mama si se detecta a tiempo. Pero de ahí a hablar de la prevención, estamos todavía muy cortos. Entonces, ¿en qué aspectos podemos
profundizar en la prevención, en la alimentación, en el estilo de vida, en evitar, por ejemplo, pacientes que tengan mayor riesgo, utilizar tratamientos hormonales que impregnen mucho la mama. De alguna manera son estrategias válidas de prevenir. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y con estos datos, mantener óptimos niveles de vitamina D, por lo menos hoy en día, en la población a mayor riesgo. Aging del 2019. Y fíjate que mencionan que una manera estadísticamente significativa, si yo aumento más 5 nanomoles, puedo disminuir en un 6% el riesgo, ¿no? Que estamos hablando de 2.5, de 2 nanogramos. 2 nanogramos, más o menos. 2 nanogramos, sí. 2.5, exactamente. Hay una reducción del 5%, ¿no? Que uno lo ve muy bien en estas curvas. Y creo que esta gráfica lo dice todo, ¿no? Sí. Aumento de 5 nanomoles, 2 nanogramos, disminución del 6% por cada nanogramo que suba. Exactamente. Cada 2 nanogramos, es decir. Con un intervalo de confianza y con, obviamente, altamente significativo, ¿no? Sí. Entonces, interesante esa cuestión. Y en esto, yo creo que ahí sí, la verdad, ignorante completamente, función sexual y vitamina D. Sí, estos estudios, y lo que vemos aquí en la gráfica, claramente son estudios aún preliminares sobre el posible mecanismo de acción que puede tener la vitamina D a nivel celular, y creería yo que es muy similar a lo que ocurre, por ejemplo, a nivel de la mama, a nivel de la próstata. Óptimos niveles de vitamina D van a generar un efecto seguramente proliferativo en algunas zonas, y es lo que puede llegar a presentarse con el resultado de lo que vemos en este estudio a nivel vaginal. Este estudio tiene dos cosas muy interesantes. El primero, hecho en mujeres posmenopáusicas con disfunción sexual, y la disfunción sexual era dispareunia, dolor con la penetración en el tercio medio y profundo, digamos, de la vagina por atrofia vaginal. Se les aplicó una escala que es la escala más validada hoy en día para ver eficacia en respuesta sexual. Se llama el índice de función sexual femenina. O sea, no fue cualquier encuesta como punto duro para decir su sexualidad es caótica al inicio del estudio, su sexualidad mejora en todos los dominios después del estudio. En unas placebo y en otras vitamina D intravaginal. Esto es lo interesante. Vitamina D intravaginal. Y lo que se demostró es que el índice de función sexual femenina mejoró, y cuando mejora el índice de función sexual femenina en pacientes con dispareunia, muy seguramente está asociado a que el grosor de la mucosa vaginal aumenta. Por lo cual, ese mecanismo de acción puede ser un mecanismo proliferativo. Aumenta el grosor de la mucosa. ¿Sí? Preliminar, pero esto no lo conocíamos hace 3 años. ¿Sí? Otro de los efectos muy seguramente que a futuro tendrán que consolidarse para poder ser una terapia, ¿por qué no coadyuvante a lo que hacemos tradicionalmente? Estrógenos vaginales, ácido hialurónico vaginal, hidratantes vaginales y seguramente vitamina D complementaria. Y eso lo empieza, bueno, ustedes lo empiezan a ver más en sus pacientes que van envejeciendo, pero que también se van haciendo más obesas, que van teniendo más patologías. Y esto es una tabla, me gusta esta gráfica porque uno ve cómo la vitamina D puede impactar en muchísimos aspectos: enfermedad coronaria, obesidad, bueno, alteraciones del metabolismo de los lípidos. Pero quiero llevarte a algo que es muy importante de lo que se ha hablado últimamente, que es la vitamina D e hipertensión arterial. La gráfica más o menos explica cómo la vitamina D, al unirse a un correceptor, evita que éste se una a su vez al ADN y produzca renina. Es decir, la vitamina D es un inhibidor de la renina. Y pudiera explicar también mecanismos por el cual la vitamina D disminuye el riesgo cardiovascular. Sin duda, sin duda. Y también, y tú me corriges aquí para que te digo a ver tú qué opinas, también depende del nivel. ¿Sí? En la medida en que tengamos niveles óptimos por encima de 30, ese efecto sobre el receptor de renina se presenta, no por debajo de 30. ¿Sí? Debemos, por eso pienso cada vez más, llegar al nivel óptimo, no solamente para la parte ósea, sino para toda la parte extraósea, ¿no? Muy bien, allá es donde yo quería llegar. Es exactamente lo que de alguna manera hemos tratado de explicar, que esto es una hormona y que a diferentes niveles pues obviamente va a tener diferentes repercusiones. Y en la presión arterial sí que se nota bien. De hecho, esto es un estudio, un metaanálisis también, 280.000 pacientes, publicado en el 2013, donde lo que ellos quieren ver es cómo la vitamina D puede prevenir
la hipertensión arterial y de hecho cada aumento de 10 nanogramos por mililitro puede disminuir en 12% el riesgo es decir, volvemos a hablar de niveles y volvemos a hablar de disminución de riesgo en hipertensión, tú lo mencionaste muy bien, en cáncer de mama. Bueno, esto también para hacer notar que esto es un estudio también en hipertensión y uno va que pasa de placebo, pasa 1000, pasa 2000 y pasa 4000 unidades y uno ve que la disminución de los niveles de la presión sistólica van cambiando, ¿no? Y esto a mí realmente me parece muy interesante porque llegar a niveles altos de vitamina D, pues se necesitan dosis altas de vitamina D. Pero uno sí ve que de alguna manera hay una tendencia a no usar dosis altas de vitamina D en el país. ¿Tú qué opinas de las dosis altas que llevan a niveles altos de vitamina D? Me encanta ese punto porque si tenemos que hablar de niveles, llamémoslo, por encima de lo considerado hoy en día normal, por encima de 30, para poder generar los beneficios más integrales sobre la salud, desde el punto de vista óseo, que es lo que más conocemos, menos caídas y menos fracturas. Eso no se genera por debajo de 30. Protección cardiovascular, por encima de 30. Efecto apoptótico, antiproliferativo celular, por encima de 30. Efecto inmunomodulador, fundamental, y más en estas épocas, por encima de 30. Entonces, si yo quiero llegar a 30, pues seguramente puedo utilizar dosis más convencionales. Si yo quiero estar por encima de 30, pues lo ideal es utilizar dosis altas para llegar más rápido a ese nivel. Ahora, la pregunta del millón, y si doy esas dosis altas, ¿qué tan cerca estoy de la dosis tóxica? Lejos, absolutamente lejos. Hay estudios bien interesantes donde se comparan dosis estándar, diarias, dosis semanales, dosis mensuales altas. Después de 3 meses, los niveles promedios se mantienen. En todas las dosis, especialmente en las dosis altas, parece haber un pico en las primeras semanas después de la impregnación y ese pico no alcanza a llegar a 60, 70 nanogramos. Estamos a mitad de camino de 150. Y después el pico va bajando y se mantiene después de 3 meses. Y al final, todos lo logran, ¿sí? Pero si yo llego más rápido a lo que quiero, no a 30, sino por encima de 30, y estando a un 50% de nivel por debajo de la dosis tóxica, es lo que yo tengo que valorar para estar seguro. Claro, y es que me parece lógico que si yo arranco de bajo, necesito alto, o necesito muchos niveles o necesito mucha dosis de vitamina D. Por eso, hacer la generalización de que todos van con 1000, todos van con 2000, yo creo que en esto ya tenemos que empezar a individualizar a los pacientes. Habrán pacientes que necesitan mucho más dosis y sobre todo van a necesitar pacientes que por su mala herencia, usted dijo de mujeres necias, van a necesitar monodosis o dosis una vez mensual para lograr estos niveles, ¿no? Sin duda, yo creo que la pregunta que tenemos que empezar a hacernos los médicos es, ¿qué queremos lograr con nuestros pacientes? Y también en el caso del hombre, con nuestros pacientes, ¿qué queremos lograr cuando suplimos vitamina D? ¿Enfrente de quién estamos? ¿Sí? Si yo quiero solamente trabajar este aspecto, ¿qué dosis utilizo y cómo llego? Pero si quiero trabajar este aspecto o este otro aspecto, ¿cómo llego allá y de qué manera? De acuerdo. Y pasando ya a nuestro penúltimo tema, cáncer asociado a metástasis óseas, creo que es un tema que también preocupa y que yo no sé, yo siento que los endocrinos no lo manejamos muy bien. No sé ustedes cómo manejan esto de la metástasis ósea, por ejemplo, específicamente del cáncer de seno. ¿Tú crees que lo manejan mejor los oncólogos? ¿En tu equipo hay de pronto algún endocrinólogo o usted maneja este aspecto de metástasis óseas en cáncer de seno? Realmente las metástasis óseas en cáncer de mama, pues hoy en día yo creería que sí están muy de la mano con el grupo de oncología, precisamente oncología en mastología, y con ortopedistas expertos también en oncología. Yo creo que ese es un muy buen grupo para poder trabajar el tema concreto de las metástasis óseas, no solamente desde el punto de vista muchas veces farmacológico, sino también cuando se requiere desde el punto de vista quirúrgico, ¿sí? Lo que sí está muy demostrado cada vez más es que el manejo de las metástasis óseas, por ejemplo, con las dosis convencionales de antirresortivos, nada que ver. Se necesitan dosis altas, diferentes de los antirresortivos, trimestrales, tanto el mismo ivandronato, el mismo
denosumab, el zoledronato, ¿de acuerdo? Son dosis muy distintas. Entonces, claramente, estos pacientes, y más con el tema que nos compete, pues deben estar, como decimos, repletados de calcio y vitamina D. Y este es otro tema ya para ir terminando, Camilo, de prevención de la osteoporosis cuando uno da, por ejemplo, inhibidores de la aromatasa, ¿no? Que eso es un capítulo también que es complejo. Y traigo esto, me llamó la atención desde el 2014, porque ellos proponen que si el T-score es mayor a -2, no usan antirresortivos. Yo tenía la idea de que todos los pacientes que entran con una terapia antiestrogénica, llamémoslo así, deberían tener un antirresortivo. Yo quiero tu opinión y tu feedback de esto. Mira, eso es lo que realmente dicen las guías, como todo en medicina, y en principio uno debería tener eso como una guía. Pero la guía nunca va a reemplazar el criterio médico. Yo te voy a decir personalmente qué hago con estos pacientes, porque yo veo muchos pacientes en el grupo que tenemos en el country para el manejo de las consecuencias del cáncer de mama. Y trabajamos muy de la mano con los oncólogos y los mastólogos. Paciente que entra en terapia de inhibidor de aromatasa, que muchas veces es el switch del tamoxifeno. Claro. Desde el punto de vista óseo, lo que yo les digo a las pacientes, porque es que además es así, es que usted duró 4 o 5 años de tamoxifeno protegiendo su hueso, porque el tamoxifeno tiene ese efecto estrogénico en el hueso. A partir de ahora va a cambiar de terapia para desproteger su hueso. ¿Sí? Le va a proteger más su cáncer de mama, van a mejorar las tasas de sobrevida, va a curarse mejor por esta terapia de switch, pero son 5 años donde su hueso se va a venir para abajo. Entonces, inhibidor de aromatasa, inmediatamente arrancar con el estudio del estatus actual de ese metabolismo óseo. Y a los 3 o 4 meses del inhibidor de aromatasa, lo que uno comienza a ver es un remodelado incrementado. Entonces, esos pacientes hay que frenarlos, ¿sí? Hay que mirar de dónde se parte. No les podemos dar estrógenos, claramente. Entonces, lo ideal es darles antirresortivo y en ellas sí que más, mantener óptimos niveles de calcio elemental y de vitamina D, porque están todavía más desprotegidas. Una propaganda chiquita, porque eso es para mí una consulta frecuente. Calores y bochornos en ese tipo de pacientes. Complejo, porque tienen contraindicación absoluta para terapias hormonales, específicamente los más prevalentes que son los carcinomas hormono-receptor positivo. Entonces, hoy por hoy, digamos, tenemos alternativas no hormonales muy de la mano, sobre todo cuando vienen asociados síntomas afectivos, dar, por ejemplo, inhibidores de la recaptura de serotonina y los inhibidores duales de noradrenalina, específicamente, por ejemplo, paroxetina en dosis bajas. Y tenemos otras alternativas no hormonales a base también, por ejemplo, de medicamentos bioreguladores que si las pacientes no son muy sintomáticas, pueden activar un poco esas señales de los neurotransmisores y del centro termorregulador, que es el que se desbalancea tanto y mejoran tanto los sofocos. Paroxetina. Tocará leer de paroxetina, pero bueno. Vitamina D y embarazo. Bueno, fíjate que con esta gráfica me voy a tomar un atrevimiento. No va a parar, ¿sí? Tú me dijiste que podía parar y... Podías hacer, ¿sí?, lo que quieras. Bueno, esta gráfica que representa lo que pasa inmunológicamente en el embarazo, yo creo, ya tú me corregirás o no, en buena medida puede ser el mismo efecto que es lo que ocurre con la vitamina D y el sistema inmune, más en las épocas actuales. ¿Qué pasa con los linfocitos? ¿Qué pasa con los macrófagos? Y más, por ejemplo, en infecciones virales. En el embarazo hay 2 efectos fundamentales. Y es cómo el embarazo funciona como un... El embarazo funciona como una enfermedad inmune. Inmune. El embarazo funciona como un trasplante. Sí, correcto. ¿Sí? Y ese trasplante que recibe la mujer, 50% es inmunológica y genéticamente de ella, y 50% completamente ajeno a ella. Correcto. Completamente ajeno desde el punto de vista inmunológico y genético, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se protege el organismo para hacer que no se rechace ese trasplante? Se protege generando una respuesta inmunológica protectora. Y esa respuesta inmunológica protectora es la que llamamos TH2, que es la que depende de las inmunoglobulinas, al contrario de la respuesta citotóxica TH1, que depende de los linfocitos citotóxicos. Cuando yo, placenta, trofoblasto de la mujer embarazada, me expongo al trasplante en un 50% ajeno a mí,
Hay una serie de mecanismos, entre ellos, por ejemplo, el factor bloqueador inducido por la progesterona, por eso es tan importante la progesterona, que bloquea, enmascara ese antígeno que no es propio de la mujer, ¿sí? Y al enmascararlo, pasa desapercibido, le pone como un antifaz y comienza a desencadenar la respuesta de tipo TH2 y el embarazo se protege. Mujeres que tienen deficiencia de progesterona o deficiencia de ese factor inducido por la progesterona, lo que llamamos la deficiencia de aloinmunidad, expresan esos receptores que son ajenos a ellas y se desencadena la TH1, la citotóxica, y lo agrede y se pierde el embarazo. Y ahí viene la pérdida recurrente de la gestación. Y esto es niveles normales de vitamina D. La vitamina D aumenta la respuesta de tipo TH2 más inmunidad humoral y bloquea la respuesta de tipo TH1. Entonces fíjate lo interesante, cómo, y muy seguramente por acá tiene que estar activando la misma progesterona, pero el efecto es el mismo. Y yo creería que esta misma gráfica, de alguna manera, funciona en explicar los mecanismos de acción de esa respuesta inmunomoduladora, por ejemplo, en infecciones virales. Lo que más sabemos hoy en día, por ejemplo, estás en lo cierto, que el COVID nos ha ayudado al menos a entender la parte inmunológica de la vitamina D. Así es. De hecho, de este estudio se deriva que uno sí ve que cuando no hay vitamina D o cuando hay deficiencia de vitamina D, los normales negros, y fíjate como factores desinflamatorios como el factor de necrosis tumoral alfa y el interferón, están disminuidos, en cambio con deficiencia de vitamina D están completamente elevadas. Es decir, una excelente explicación y que ya estamos viendo o ya estamos pudiendo medir esa inflamación. Y quiero que cerremos un poquito para mandar un mensaje a todos nuestros colegas que se dedican más a la obstetricia que a la ginecología, porque uno sí ve que a nivel trofoblástico hay receptores de vitamina D y deben tener algún tipo de beneficio, que pues obviamente ya lo has explicado, pero ¿existe algún protocolo o existe algún estudio que van dando en vitamina D, embarazo y abortos? Mira, lo que yo te puedo contestar al respecto, y está claro, yo creo que una cosa son las vías y los mecanismos de acción, como seguramente mucho tiene que ver con esa mejoría del balance inmunológico al inicio de la gestación, pero no solamente hay estudios al respecto, sino por lo menos en nuestro consenso, en el que hicimos hace unos 3 años, en la parte de obstetricia, amparado también en estudios muy sólidos, está claramente asociado que bajos niveles de vitamina D se asocian a pérdidas espontáneas, pérdidas recurrentes y problemas con la función placentaria, hipertensión inducida por el embarazo, restricción del crecimiento intrauterino, partos prematuros. Entonces, si nos ponemos a ver, muy seguramente el efecto en obstetricia que tiene la vitamina D tiene un órgano blanco, la placenta. En un comienzo, por sus acciones inmunológicas, rechazo de ese halo injerto, en épocas más tardías del embarazo, la función trofoblástica, la protección placentaria y por eso asociaciones de bajos niveles séricos de vitamina D con más morbilidad de tipo placentario, que son las patologías que te comento. Camilo, te dije que esto era un programa como de televisión. Aquí el tiempo es limitado. Yo creo que hemos disfrutado alrededor de 50 minutos. Hemos aprendido muchísimo no solo de tu experiencia, sino también de tu sapiencia, en el sentido de que parecieras, no, de hecho, lo reflejas, eres un gran lector y nos has traído cosas novedosas. Yo creo que es tiempo de decir hasta pronto. Seguramente estarás aquí a otro programa de Al Diván. Y quiero despedirme entonces con algunas conclusiones, pero yo no las doy, las da mi invitado. Bueno, primero agradecerte por invitarme, Jorge. Agradecerte por el café en el diván del doctor Castillo, ¿no? Claro que sí. Además está delicioso. Qué bien. Decirte que además de sentirme muy a gusto contigo, compartiendo experiencias y compartiendo lo que hoy en día la ciencia nos permite ir avanzando en este conocimiento, yo quisiera dejar como para toda la audiencia un mensaje muy claro, identificándonos a manera de conclusión. Lo primero, la vitamina D es una hormona. La vitamina D cada día más nos enseña todas las aplicaciones que pueden tener sus acciones óseas y extraóseas para la mujer, para la salud ginecológica y obstétrica
hay aplicaciones hoy en día supremamente consolidadas en donde la evidencia va mucho más a favor del beneficio de mantener óptimos niveles de vitamina D para mejorar la salud de la mujer, en etapa reproductiva, en la menopausia y en la posmenopausia. Y yo creería que con el avance vertiginoso en el conocimiento que adquirimos concretamente en este tema, más pronto que tarde tendremos muchísimas más herramientas para afinar cada vez más nuestros conceptos y poder diseñar, que es lo que hemos ido hablando, diseñar el esquema específico seguramente para cada paciente individual según sus necesidades y su problemática. Era el doctor Camilo Rueda, ex ginecólogo, menopausiólogo y un internista frustrado. Los espero en mi próximo programa Al Diván con el doctor Castillo. Que tengan un feliz resto de día.